¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos en la parte del discurso de 10 minutos de Tesoros de la Biblia de nuestra reunión entre semana, que tiene el título Lo que aprendemos de los consejos de una madre. Esta es la información que se presentará en este discurso en la semana del 15 al 21 de septiembre del 2025. Y mire, es muy interesante el consejo que se le puede dar a un hijo. Mire, ¿por qué lo decimos? De acuerdo a lo que hace referencia Proverbios capítulo 3, versículo 13, es lo siguiente. No les des tu vigor a las mujeres, ni sigas los caminos que acaban con los reyes. ¿Quién puede encontrar una esposa competente? Vale mucho más que los corales. Mire, esto significa que hay que enseñarles a los hijos de temas de lo que Jehová piensa, por ejemplo, sobre el sexo y el matrimonio. Y esto es importante, hermanos, porque en ocasiones las personas pequeñas, los jóvenes que van aprendiendo de esto, lo aprenden con personas que no tienen experiencia, como son sus amigos. Así es que sus padres o los padres tenemos la responsabilidad de mostrarle lo que la Biblia dice exactamente sobre el tema. Y decimos esto, hermanos, porque es cierto que los hijos, pues, se les tiene que advertir sobre los peligros que hay en relación con el sexo. Pero hay que recordar que en la Biblia el sexo se presenta como un regalo del Creador y no como una trampa de Satanás. Porque si nosotros estamos hablando con nuestros hijos sobre este tema y siempre estamos resaltando los aspectos negativos de este, pues es probable que nuestros hijos se hagan un concepto de la sexualidad que no es el correcto, ni se base, por supuesto, pues en las escrituras. Porque sí, efectivamente, cuando se trata de aspectos como adulterio o fornicación, por ejemplo, y que a veces la pornografía hace que esos eventos se vean de una forma no apropiada, pues efectivamente se ve como lo malo, pero en realidad la Biblia menciona que ese fue un regalo que Dios dio hacia las personas que estaban casadas. Entonces, claro que tiene un aspecto positivo. Entonces hay que mostrarle los dos lados, por qué Jehová lo ve bueno y por qué en ciertos aspectos no sería apropiado. Mire, procure que sus hijos conozcan toda la verdad sobre el sexo. Nadia, una madre mexicana, dice: siempre he querido que mis hijos comprendan que las relaciones sexuales son algo natural, un hermoso regalo que Jehová ha hecho a los casados. Quiero que entiendan que el sexo puede traerles alegrías o disgustos. Todo depende de lo que decidan hacer con ese regalo. Así es que, mire, es importante este punto, hermanos, porque sí, efectivamente, si bien el mundo depravado de Satanás hace que se vea negativo, en realidad también tiene un aspecto positivo para los casados. Y si la persona lo entiende, sabrá lo importante que es el matrimonio y que esto conlleva cosas buenas. Ahora bien, vamos a ver el siguiente punto. De acuerdo a Proverbios, estamos analizando lo siguiente. No es de reyes, o la muel, no es de reyes beber vino, ni es de gobernantes decir: ¿dónde está mi copa? Porque al beber podrían olvidarse de lo que está decretado y pisotear los derechos de los desfavorecidos. Dales alcohol a los que están a punto de morir y vino a los que están amargados. ¿Esto qué significa? Pues que hay que enseñarle a los hijos lo que Jehová piensa ahora sobre el alcohol.
Esto es muy similar a lo del sexo, porque el alcohol en realidad no es algo malo. El punto es la borrachera, y para llegar a ese punto, pues muchas veces tiene que ver con el exceso. ¿Cómo le mostraríamos esto o le explicaríamos esto a nuestros hijos? Mire, tomen la iniciativa de hablar del asunto. Como en el anterior punto, no espere a que ellos lo busquen por fuera con personas de su misma edad que ni tienen la experiencia y nada más les van a contar lo que medio ellos saben. Pero eso los va a poner más turbios, ¿verdad? Y no van a saber de forma adecuada. Por eso los padres tienen esa gran responsabilidad de enseñarle a sus hijos todas estas cosas. Así es que hay que tomar la iniciativa y hablar del asunto. El alcohol puede ser un tema que confunda a los jóvenes. Comenta un padre de Gran Bretaña llamado Mark. Le pregunté a mi hijo de 8 años si beber alcohol estaba bien o mal. Mantuve un ambiente relajado e informal, lo que le ayudó a decir lo que pensaba. El asunto quedará más claro si hablan de ello en varias ocasiones. Dependiendo de la edad de su hijo, hablen del tema del alcohol junto con otros temas importantes, como es la seguridad vial o lo que es la educación sexual. Mire, esto es muy interesante, hermanos, porque a veces los padres cometen el error de ir a comer con sus hijos menores y están tomando. Mire, pues si los hijos son esponjas, ellos absorben todo lo que ven, lo que miran, lo que dicen, absolutamente todo. Entonces, si usted va a beber alcohol delante de su hijo menor de edad, pues por lo menos explíquele con lo que dice la Biblia qué sí se puede hacer y qué no, lo que sí, por qué y lo que no también, para que el joven no ponga cara de o esto está bien o está mal, como se ve en la imagen, ¿no? La joven está viendo que están tomando, pero tiene una cara de bueno y será bueno. Y cuando a alguien no se le explica, bueno, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Cuando ellos experimenten este asunto, bueno, se van a sobrepasar. Por eso es importante que se le explique antes de que ellos vayan a cometer algún error. Mire qué interesantes temas, ¿verdad? Pero todavía hay uno más. Este tercero, hermanos, está basado en este proverbio, mire. Habla por lo que no tienes voz. Defiende los derechos de todos los que están al borde de la muerte. Habla y juzga con justicia. Defiende los derechos de los desfavorecidos y los pobres. Por lo tanto, enséñeles a sus hijos a ayudar a los demás como lo hace Jehová. Y esto será muy importante. ¿Por qué? Mire, en Israel, tanto el padre como la madre enseñaban a sus hijos desde una edad muy tierna. De hecho, en una obra bíblica se menciona lo siguiente: tan pronto como el niño podía hablar, se le enseñaba unos cuantos pasajes de la ley. Su madre repetía un versículo. Cuando el niño lo aprendía, le enseñaba otro. Luego se ponía en sus manos el texto escrito de los versículos que ya sabía de memoria. Así se enseñaba a los hijos a leer y cuando crecían podían continuar su instrucción religiosa leyendo la ley del Señor y meditando en ella. Así es que mire, el método que se utilizaba era un método de repetición para que este niño pudiera leer y también pudiera entender ciertas cosas. Esto nos enseña algo más. Es decir, esto significa que
uno de los principales métodos docentes que se empleaba era la memorización. Bueno, el conocimiento acerca de las leyes y los tratados de Jehová con su pueblo dice que había de penetrar en el corazón, es decir, no nomás repetirlo. Bueno, para leer y ver esa parte, pues sí era importante que lo retuviera, pero lo más importante era que entrara en el corazón. Así es que era necesario que meditara sobre lo que aprendía. Y ahí es donde empieza un proceso de conocimiento, ¿verdad? Lo lees, lo memorizas, pero también tienes que meditar. Para ayudar a los jóvenes y a los mayores a recordar las cosas, se utilizaban diversos recursos para facilitar la memorización. Y mire, estos recursos, entre otros, ¿verdad? Por supuesto, eran, por ejemplo, los acrósticos, los versos consecutivos en un salmo que empezaba con una letra diferente en orden alfabético. Así es que, fíjese, como empezaban con una letra diferente, pues entonces la persona sabía que los de la letra A era tal salmo, el de la B tal letra. Esos son los acrósticos. Ahora, mire, también había la aliteración, que son palabras que empiezan con la misma letra o el mismo sonido. Y por supuesto, los números, como los que aparecen en la mitad o posterior del capítulo 30 de Proverbios. Es interesante que algunos eruditos creen que el calendario Geser, uno de los ejemplos más antiguos de escritura hebrea, se usaban como ejercicios para mejorar la memoria de los escolares. Así es que cuando lo ponían en práctica, pues entonces la persona tenía técnicas y métodos de enseñanza los cuales le ayudaban, por un lado, a retener la información o a memorizarla, pero por otro lado, tenían que meditar de lo que estaban leyendo para que ésta no tan solo quedara en la mente, sino bajara hacia el corazón. Pues mire qué importante era esto, ¿verdad? Eran los métodos que existían y mire que aunque hoy son diferentes, la finalidad es la misma, que la persona aprenda a leer para entonces aprender de los principios y leyes de Jehová. Ponerlos en práctica es vital para cada uno de nosotros. Pues ahí tenemos, mis queridos hermanos, esta parte del discurso inicial de nuestra vida de nuestra reunión entre semana, de la semana del 15 al 21 de septiembre del 2025. Importante entonces, como se ve en la imagen, que los consejos de la mamá hacia la hija o hacia el hijo sean importantes para que estos busquen la sabiduría que es la buena, la de Jehová. Bueno, pues entonces es momento de pasar a las perlas escondidas, ¿verdad? Le invitamos a pasar esa parte para que usted tenga una idea de cómo presentar alguna de ellas. Vamos a verlo. ¿Qué tal, queridos hermanos? En esta ocasión estamos en Busquemos Perlas para comentar de la semana del 15 al 21 de septiembre del 2025. Bueno, todo con la idea de animarse a comentar, por supuesto, en las reuniones. Claro está, usted tiene que hacer el trabajo de investigación, pero mire, podemos mostrarle alguna de ellas y quizás usted complementarla o modificarla para dar un buen comentario. Bueno, primero tenemos esta parte. De acuerdo a Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 31, la pregunta es, ¿qué son los acrósticos y por qué se usan en las escrituras hebreas? Mire, en realidad los métodos de enseñanza que se tenía para con los niños tenía que ver con relación precisamente a lo que es un acróstico. Los niños, desde que tenían cierta edad para poder aprender, se les enseñaba la ley de Jehová. Y para que no se les olvidara, se enseñaban varias cosas. Entre ellas, se les enseñaba a memorizar ciertos textos bíblicos. Y conforme fueran creciendo, pues así, ya tener una base muy completa acerca de lo que Jehová Dios pedía, conforme a la ley. De tal forma que para que la persona pudiera memorizar, en este caso el joven, se utilizaban una
técnica o un método llamado acrósticos. Estos son versos consecutivos en un salmo que empezaba con una letra diferente, en orden alfabético, como los que se encuentran precisamente en Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31, que si usted quisiera verlo lo va a anotar, porque al inicio de cada uno de esos versículos hay una letra. Y esa letra le ayudaba a la persona a memorizar o a ubicar el lugar donde se encontraba lo que quería grabarse. Así es que estos acrósticos se utilizaban o usaban como ejercicios para mejorar la memoria de los escolares o de los hijos. Así es, así como se ve en la imagen, si queríamos acordarnos de todas esas palabras, pues entonces nos tendríamos que acordar de la primera letra, como la que se ve en rojo, y de esa manera aprendernos, por supuesto, las palabras que queríamos tener. Así es que qué interesante, ¿verdad? Era esta forma que se utilizaba para memorizar la ley de Jehová. Ahora bien, hermanos, vamos a lo siguiente. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, podemos compartirle algunas de ellas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 31, versículo 1 refiere esto. Las palabras del rey Lemuel, el mensaje de peso que su madre le dio para instruirlo. Bueno, es obvio que Lemuel valoró el sabio consejo de su madre, de modo que tomó a pecho la corrección que ella le dio y se benefició de su consejo. Aprovechemos, por supuesto, también nosotros, mientras tengamos nuestros padres, en este caso nuestra madre, aprovechemos también nosotros el mensaje de peso, poniendo en práctica en nuestra vida los principios que contienen esta ley, ¿verdad? Así es que mire, si nos beneficiamos de los consejos, seguro vamos a ser mejores personas ante Jehová. Ahora bien, mire, vamos a la siguiente. Proverbios 31:1 también dice lo siguiente: oh hijo mío, ¿qué puedo decirte? ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Qué diré? Mire, esto es muy interesante con relación a la repetición. Y esto tiene que ver porque efectivamente, de acuerdo a lo que menciona el libro de Proverbios, se utilizaba algo como forma de memorizar o como forma de resaltar. Se utilizaba mucho esta forma de expresar las palabras. Aquí en lo que tiene que ver con las preguntas, es el versículo 2. Dice lo siguiente: oh hijo mío, ¿qué puedo decirte? Primera pregunta. ¿Qué diré? ¿Qué diré? Fíjese, 3 veces. Bueno, esto significaba que la madre de Lemuel empieza planteando varias preguntas que acentúan nuestro interés. La triple repetición de su ruego evidencia su preocupación ansiosa porque su hijo preste atención a sus palabras. Su interés en el bienestar espiritual de su prole da un magnífico ejemplo a los padres cristianos de la actualidad. Así es que mire, este proverbio no lo encuentra en el 1, es el 2. Y ahí en el 2 es donde se viene esta repetición y eso es bueno. Lo que estaba dándole a entender es que la madre le repetía varias veces pues para que el hijo las poniera en práctica. Y es muy interesante esta forma de enseñanza hacia los hijos. Ahora bien, vamos a la siguiente, que es el 31:5. Dice de la siguiente manera: porque al beber podrían olvidarse de lo que está decretado y pisotear los derechos de los desfavorecidos. Bueno, ¿qué infiere este consejo?
en cuanto a tomar, porque ahí dice al beber. Fíjese que, que bien puede haber ocasiones en las que abstenerse de alcohol sea preceptivo, es decir, que sea una orden, que sea por ley. Sobre todo, si uno tiene que ejercer actividades que influyen directamente en la vida de otras personas, imagínense en una enseñanza, o cuando tiene que darse algo importante y la persona tomó, bueno, puede perder el conocimiento y decir cosas incoherentes. Por eso es que dice el texto que el beber podría olvidarse de lo que está decretado y pisotear los derechos de los desfavorecidos, como si una persona que va a juzgar tomara y entonces por el mismo tomar, pues lo haría incorrectamente. Así es que es muy interesante esta forma en relación con este texto bíblico, ¿verdad? Ahora mire, pensando en eso, vamos a ver el siguiente. Proverbios 31:6 dice: dales alcohol a los que están a punto de morir y vino a los que están amargados. Bueno, mire, el licor y el vino son sedantes. Por eso se darían al que está a punto de perecer o morir, o a los que están amargados del alma, para que sientan menos su dolor y sus penalidades. Ahí se acordará usted en el caso de Jesús, que pues, le estaban dando precisamente cosas como estas mezcladas con el vinagre, pues no era adecuado. Sin embargo, el exceso o mal uso de puede ocasionar problemas familiares o en la sociedad. Y así es, mire, hay quien pide más y hay quien sabe moderarse. Y esperemos que todos sean moderados. Recuerde que la borrachera es algo que Dios condena. Así es que tomar en demasía tampoco es bueno, para no llegar a los extremos. Ahora bien, mire, vamos a la siguiente perla. Dice Proverbios 31:10. ¿Quién puede encontrar una esposa competente? Vale mucho más que los corales. Bueno, hallar una esposa capaz requiere esfuerzo. Y mire el punto. En lugar de apresurarse impacientemente al matrimonio, el joven hace bien en tomarse su tiempo para escoger su cónyuge. De ese modo, es más probable que valore mucho su inestimable hallazgo. Y así es, en la casa, pues por supuesto hay varias cosas que hay que realizar, tanto del hombre como la mujer. Pero si solamente una sola persona lo hiciera, pues aparte de que se cansaría, sería algo detestable. Por eso es que el libro de Génesis habló de complementos. Y así es como se ve la imagen en medio. Un complemento sería algo perfecto. Y una mujer capaz ayuda mucho a su esposo. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente, que es Proverbios 31:17. Dice lo siguiente: se prepara para trabajar duro y fortalece sus brazos. Hablando de la esposa en la casa con los hijos o el padre. Dice: se levanta antes de que salga el sol y para empezar su jornada laboral, y trabaja con diligencia hasta la noche. Es como si la lámpara que ilumina su trabajo siempre estuviera encendida. Por eso valoramos a nuestras hermanas con sinceridad. A su esposa, por supuesto, o a su madre. Eso es interesante para darle un justo valor al trabajo grande que realizan en el hogar. Ahora bien, mire, Proverbios 31:26 refiere esto: abre la boca con sabiduría. En su lengua está la ley de la bondad. Bueno, seamos padres o no, ¿qué podemos hacer para que la bondad guíe nuestras palabras? Bueno, esto implica elegir bien las palabras y el tono de voz.
Ante una situación tensa sería bueno que nos preguntáramos, ¿esto que voy a decir va a caldear los ánimos o los va a calmar? Sin duda, es de sabios pensar antes de hablar. Muy bien, eso es excelente. Y ahí es lo que vemos. Una persona que está bien metida en su trabajo es una persona pensante, ¿verdad? Para que entonces eso calme cualquier situación, pero la persona debe estar preparada. Ahora bien, mire, vamos a la última perla que tenemos como ejemplo para usted. Proverbios 31:30. El encanto puede ser falso y la belleza pasajera, pero la mujer que teme a Jehová recibirá alabanzas. Bueno, una joven hermosa y encantadora es compañía deleitable. Pero, ¿qué sucedería si hubiera hipocresía y egoísmo vano tras su encanto físico? Bueno, entonces la belleza es solo superficial y esconde una fealdad interna. Cuando se desvanezca la belleza externa, ¿qué quedará? Mucho mejor es que la belleza externa esté acompañada de la belleza interior, que no se desvanece, arraigada en el temor de Jehová. Bueno, para aquellos jóvenes que aún no están casados, piense mucho en esto, porque seguramente si escoge de la forma adecuada, conforme nos está diciendo el proverbio, seguro será más feliz. Muy bien, pues mire, esto es lo que tuvimos en Busquemos Perlas para comentar de esta semana del 15 al 21 de septiembre. Esperemos que se anime a comentar. ¿Ya tiene una asignación para esa misma semana? ¿Sabe de algún hermano que le vaya a tocar una asignación? Bueno, el siguiente video de Seamos Mejores Maestros trae los ejemplos de todas las asignaciones. Así es que le invitamos a ver el mismo. Le deseo que tenga buena tarde. ¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos en Seamos Mejores Maestros, ejemplos de todos los discursos de esta semana del 15 al 21 de septiembre del 2025. Tenemos 3 partes: empiece conversaciones, lo que es la 4 y la 5, y en el punto 6 tenemos agarre visitas. Mire, recuerde que estamos en la campaña con relación a si se puede tener paz en un mundo donde hay guerra, ¿verdad? Y es importante que empecemos a ver aspectos de esta naturaleza para la campaña de este mes de septiembre. Por supuesto, invitar a las personas que asistan, ¿verdad?, al discurso especial de la semana del 22 de septiembre. Entonces, mire, vamos a pasar con la primera, recordando que estas partes pueden estar hechas para hombres o mujeres. Lo único que tiene que hacer es cambiar el nombre y ya con eso tiene la presentación, es lo mismo. Entonces, el enfoque que va a tener es un poquito más con varones en esta ocasión, pero, repito, lo único que tiene que hacer es cambiar el nombre si es que viene, y entonces puede ser de hombre o mujer. Esperemos que le pueda dar la idea suficiente. Mire, en esta primera parte de predicación informal empiece una conversación después de que alguien haga o diga algo amable. Y va a estar trabajando en una obra de amor con tacto, que es el punto 5, la lección 5. Y el punto 3 es elija bien sus palabras. Por ejemplo, si habla con una persona que no tiene antecedentes cristianos, quizás tenga que referirse a la Biblia o a Jesús de forma diferente. Y eso es muy, muy comprensible y muy claro, debido a que las personas que son cristianas, pues esto le parece algo natural. Pero para quien no, sí hay que explicar más a detalle para que tenga el contexto adecuado. Mire, podríamos decir algo así en esta primera parte. Las personas van en el transporte público. El publicador dice: ¡qué calor hace! ¿Verdad? Ay, sí. Ahora ha cambiado tanto el clima que yo, pues ahora siempre traigo mi agua.
¿Gusta que le comparte un poco de agua? ¡Qué amable! Muchas gracias. Usted es de las personas precavidas. Eso es excelente, qué bueno. Ay, sí. Además, el agua no se le niega a nadie. Eso es cierto. Mire, ¿sabe? Su acto de generosidad me recordó algo que la ley dice en un libro llamado Proverbios, capítulo 11, versículo 25. Mire, me gustaría mostrarle lo que dice. Mire, dice esto: el generoso prosperará y el que reconforta a otros será reconfortado. Así que los actos generosos, Dios los toma muy en cuenta y Él bendice esos actos. Así que tenga la seguridad que Jehová Dios la recompensará. Ay, pues muchas gracias por sus palabras. Sabe, desde pequeña mis padres me enseñaron a compartir y creo que es una buena acción, la cual a mí en particular me satisface. Bueno, eso es excelente que piense así. Y de ahora en adelante, yo voy a hacer lo mismo que usted. De hecho, voy a traer mis botellitas de agua de más, pues para compartir con otras personas. Le agradezco por el agua y le deseo un buen día. Yo bajo en la siguiente parada. Igualmente, que tenga buen día. Mire, pues ahí tenemos esta primera parte. Esperemos que se haya entendido y bueno, por supuesto que le sirve de guía para empezar su discurso, que tenga una forma a la mejor para presentar la suya o pues presentarla como está. El asunto es que esperemos que realmente le ayude a poder hacer su parte. Ahora mire, vamos a la siguiente. Dice esto, mire, empiece conversaciones. Es de casa en casa. Use una de las verdades bíblicas que nos encanta enseñar del apéndice A del folleto Una obra de amor, lo que es la lección 1 y el punto 4. A ver, mire, la lección 1 es interés sincero. El punto 4 es sea observador. Pregúntese, ¿qué está haciendo la persona en este momento? ¿En qué estará pensando? ¿Qué me dice su ropa, su apariencia y su vivienda sobre sus creencias o su cultura? Bueno, es un buen momento para conversar, ¿verdad? Porque muchos están quizás haciendo labores, en la mañana es muy común eso. Entonces hay que tener empatía, a veces las personas no pueden. Y todas estas características de este punto 4 nos van a ayudar a que tengamos perspicacia. Mire, podemos hacer esta presentación así. Saúl. Buenos días, mi nombre es Saúl. ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Iván. Mucho gusto, Iván. Estamos hablando de algo que mucha gente se pregunta de Dios. Si Él escuchará todas las oraciones, ¿usted qué piensa? Bueno, yo en realidad pienso que sí. Yo también lo creo, por lo que dice la Biblia en esta parte, mire, es el Salmo 65, Dios. Y ahí en el Salmo 65, 2 dice esto: a ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Así que, dice Dios en este versículo, que Dios escucha a las personas. Ah, es cierto, así es lo que dice, que efectivamente dice acudir a gente de toda clase. Eso significa que Dios escucha a todas las personas. Así es, nada que ver con otras personas que tienen mucha autoridad, pero que son inaccesibles. Y según lo que leímos, cree que Dios quiere que le oremos
en un idioma concreto? No, no creo que eso suceda. Tiene usted razón. Ya vimos que Dios escucha las oraciones de gente de toda clase, de personas que hablan diferentes idiomas. No importa en qué idioma le oremos. De hecho, podemos contar cómo nos sentimos y Él nos entiende. Como es nuestro Padre, entonces Él, por supuesto, se preocupa por todos nosotros. Mire, esta publicación explica más cosas sobre la oración. Y ahí usted puede mostrarle cualquier revista, folleto o información de la organización que hable sobre ese tema o dirigirlo a la página JW. Continúa la narración. Si quiere, me encantaría que se la quedara y la próxima vez que venga podemos ver sobre qué cosas podemos orar y cómo la Biblia nos enseña a orar. ¿Cuándo podemos volver a hablar? Miren, puede venir el sábado o el domingo, porque entre semana no estoy, realmente trabajo y no me encuentro en casa. ¿Ok? Entonces, el próximo sábado vengo a darme una vuelta para platicar de este tema. Que tenga buen día. Mire, pues ahí tenemos entonces esta parte, muy interesante, en la que usted puede presentar esta información. Ahora bien, mire, vamos a la tercera. Esta es haga revisitas de casa en casa. Invite al próximo discurso especial a una persona que aceptó un ejemplar de la Atalaya número 1 del 2025. Ahora bien, en el folleto Una obra de amor se va a trabajar en la lección 7.4. La lección 7 estamos hablando que es la constancia. Y el punto 4 refiere esto. Pregúntele cuándo pueden volver a hablar. Así como en la anterior presentación, ¿verdad? ¿Qué día venimos a seguir conversando sobre esto? Mire, no termine la conversación sin hablar con la persona sobre el día y la hora en los que volverá a visitarla. Y asegúrese de no faltar a la cita. Bueno, esta parte la puede decir así. Hola Tomás, me alegro de encontrarlo en casa. Soy Alejandro y la última vez que nos vimos le leí un texto bíblico y le dejé una revista como esta. Sí, me acuerdo. Y sí, por supuesto, la leí. De hecho, me gustó saber que Dios no se olvida de nosotros y que quiere eliminar todo lo que nos hace sufrir porque detesta ver sufrir a la gente y lo hará porque Él siempre cumple con su promesa, es decir, con lo que Él promete, Él lo cumple. Así es, todos podemos confiar en que así será. Jehová traerá verdadera paz, una paz que dura para siempre. Por eso, en esta ocasión, señor Tomás, me gustaría invitarlo a escuchar un discurso titulado Un mundo sin guerras es posible. Se llevará a cabo este fin de semana en el Salón de los Testigos de Jehová, que está muy cerca de aquí. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría que nos acompañara? Pues no estaría mal. Mire, anóteme la dirección y el horario y voy a hacer planes para ir. Ándele, señor Alejandro, sí, mire, aquí la tiene y nos dará mucho gusto en verlo en el Salón del Reino. Muy bien, pues le agradezco mucho su invitación y vamos a hacer los planes pertinentes.
Pues mire, ahí tenemos, hermanos, ahora esta tercera parte, cómo podría hacerlo. Y realmente esperemos que le haya servido la información para que usted tenga una idea de cómo hacer sus presentaciones. Por supuesto, usted puede acomodarle y hacerlo de mucha mejor manera, pero quizás el ver esto le ayude a tener una idea, ¿verdad? De cómo empezar, cómo continuar, ¿verdad? O tomarlo completo. Recuerde que siempre en el Salón del Reino encontrará al hermano adecuado para que le pueda ayudar de forma correcta. Pero si por alguna razón usted no tiene tiempo o no quiere perderse la información por mil circunstancias de que no pueda asistir, pues aquí puede ver información como esta que le ayude a ver cómo hacerlo. Muy bien. Pues hermanos, les agradecemos. Esto fue Seamos Mejores Maestros y es muy interesante la información que acabamos de ver. Por supuesto, tenemos que pasar a nuestra vida cristiana, en este caso, para ver qué es la forma en que podemos ver la respuesta de los videos que vienen en la presentación de nuestra reunión de servicio y por supuesto el estudio del libro de congregación. Pues le invito a que vayamos a ver esos videos. Ayude a sus hijos a usar bien los dispositivos electrónicos de la semana del 15 al 21 de septiembre del 2025. Y mire, va a estar muy interesante este punto con relación a los dispositivos electrónicos. Mire, ¿ha visto alguna vez a un niño utilizando una tablet o un teléfono? Es muy interesante la pregunta, hermanos, de inicio, porque si usted se da cuenta, un niño, un joven, y cuando digo niño, relativamente corto, hermanos, es como si para él fuera algo fácil, lo más fácil en el mundo. De hecho, incluso niños muy pequeñitos le puede dar usted el celular y ellos con muy pocas instrucciones pueden manipularlo. Normalmente la realidad es que no necesitan ayuda para aprender a utilizar este dispositivo electrónico. Pero ¿qué cree? Siempre se necesita ayuda para aprender a utilizarlos bien. Es decir, digamos, en el mundo actual se les conoce como nativos tecnológicos. Ellos pueden utilizarlo muy bien, pero el manejo, ahora, en cuanto al contenido, eso es otra cosa, ¿verdad? Por eso es que uno como padre, pues está interesado en cómo puedo ayudar a mi hijo a hacer un buen uso de los dispositivos electrónicos. Para esto se va a ver un video de Caleb, de Caleb y Sofía con su familia y mire, le he preparado la transcripción. A ver, espero que le ayude. ¡Wow! ¡Súper! ¡Cómo brilla! Los veo muy emocionados. Van a poder hacer muchas cosas divertidas y cosas importantes también. Pero antes de que empiecen a usarla, tenemos que poner algunas reglas. ¿Reglas? Sí, porque demasiada diversión se puede convertir en algo malo. ¿Cómo? Bueno, un hombre sabio dijo que para todo hay un tiempo. Pero si siempre estás mirando la pantalla, quizás no se den cuenta de que el tiempo vuela o se pierdan cosas bonitas que pasen a su alrededor. Mamá y yo les pondremos un tiempo límite y siempre estaremos con ustedes. 5 minutos, Caleb. Sí, mamá. Recuerden que el tiempo es un regalo de Jehová y debemos usarlo bien. ¿Verdad que sí? Sí, sí es cierto. Bueno, pues, sonrían. Bueno, mire, ahora tenemos 2 preguntas.
La primera de ellas es la siguiente. ¿Por qué es bueno que pongamos límites al tiempo que pasamos con los dispositivos electrónicos? Bueno, mire, porque el tiempo vuela y si siempre estamos mirando la pantalla podríamos dejar de hacer cosas importantes o quizás nos perdamos de cosas bonitas que pasan a nuestro alrededor, como por ejemplo, en el caso de Sofía, ella por estar entretenida en la tablet no admiró lo bonito de la creación de Jehová, como unos delfines que estaban haciendo maniobras y malabares, digamos, en el fondo de donde estaba ella. En la imagen de portada de este video, de hecho se ve como Sofía está con la tablet en la playa, pero honestamente viendo la tablet parece que ni entiende que está en la playa y que en la playa hay muchas cosas por las cuales se puede admirar todo lo que Jehová nos da en relación con su creación. Así es que, mire, qué importante sería entonces poner ciertos límites, porque si esto no se realiza así, entonces se perdería de la sabiduría de Jehová por medio de estos animalitos. Qué interesante entonces es la pregunta. Los dispositivos electrónicos, en este caso, podrían estar haciendo que ella deje de admirar ciertas cosas. Ahora mire, vamos a ver lo que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Para qué otras actividades necesitamos tiempo? Bueno, mire, necesitamos tiempo, hablando espiritualmente, para preparar la reunión. Entonces, si nosotros hacemos nuestro estudio personal, salimos al ministerio, tenemos que preparar la reunión y si hay adicionalmente a eso cosas espirituales que hay que hacer como una revisita, como ayudar a un hermano, como ver ciertas actividades de aseo, limpieza en el salón, pues mire, tantas cosas que hay que hacer y eso nada más estoy hablando de las espirituales, que si combinada con las cuestiones del mundo, académicas, o si usted tiene que trabajar, o si tiene que hacer labores en la casa, no, bueno, pues ya se pasó mucho tiempo, ¿no? De tal forma que efectivamente se necesita tiempo para muchas cosas, para muchas otras cosas. Y si normalmente estos aparatos electrónicos nos están quitando el tiempo, digámoslo así, con cosas que no son productivas, pues entonces en realidad no le vamos a sacar el provecho adecuado. Aun si fuera para cuestiones espirituales, pues también tendríamos que tener cuidado con esta situación. Por ejemplo, en el video vemos cómo Caleb, de hecho, estaba viendo un video de la organización. Si usted vio, se veía muy divertido y eso era algo bien interesante, ¿verdad? Estaba escuchando una canción y se veía divertido Caleb. Pero el punto es que hay que dar tiempo incluso para estas cosas, ¿verdad? Para que entonces ahora pueda realizar otras actividades que por supuesto también son muy importantes dentro de su vida. Así es que mire qué interesante fueron las respuestas a estas dos preguntas. Pero adicionalmente a eso, si usted recuerda, vamos a estar analizando una serie de principios bíblicos. Y estos principios bíblicos efectivamente nos van a ayudar a complementar esto que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a estar viendo el principio de Gálatas 6:5.
Por supuesto, vamos a estar viendo el de 1 Corintios 9:25, el de Proverbios 18:1 y, por supuesto, el de Eclesiastés 3:1. Así es que, efectivamente, hay una cosa de situaciones que podemos hacer si aprovechamos bien el tiempo. Pero, por supuesto, si nosotros aplicamos el principio bíblico de Eclesiastés 3:1, entonces tendremos tiempo para todo. Este principio dice, para todo hay un tiempo determinado. Hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos. Así es que las actividades de la tablet o del celular o de los aparatos electrónicos, si bien son importantes y se utilizan bien, no son las únicas actividades que hay que hacer. Hay muchas que hay que realizar. Así es que si nos organizamos y le damos la justa medida al tiempo a cada cosa, haremos las cosas como le agradan a Jehová. Muy bien, hermanos, esperemos que esta información le ayude para poder contestar y entender esta parte. Yo le deseo que tenga usted un muy buen día. ¿Qué tal, queridos hermanos? En esta ocasión estamos en el estudio bíblico de la congregación con lo que son las lecciones 18 y 19 con relación a la semana del 15 al 21 de septiembre del 2025. Muy interesante, ya que el propósito de Jehová para con su pueblo en esta ocasión se desarrolla con Moisés. Y ya vimos cómo es que milagrosamente él se salvó y creció. Pero ahora vamos a estar analizando precisamente que Jehová lo utiliza para que su pueblo salga. Y para eso son las dos lecciones 18 y 19. Bueno, vamos a comenzar con la número 18. Esta se titula El arbusto en llamas. Moisés vivió 40 años en Madián. En este tiempo se casó y tuvo hijos. Un día estaba cuidando sus ovejas cerca del monte Sinaí y vio algo increíble. Un arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Cuando Moisés se acercó a ver qué pasaba, oyó una voz que salía del arbusto. La voz le dijo, Moisés, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando suelo santo. Era Jehová que estaba usando un ángel para hablar con Moisés. A Moisés le dio miedo, así que se tapó la cara. La voz le explicó, he visto que los israelitas están sufriendo mucho. Voy a rescatarlos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena. Y quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto. ¿Crees que Moisés se sorprendió? Moisés le preguntó, ¿qué debo decir cuando quieran saber quién me envió? Dios le respondió, diles que Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, te envió. Moisés dijo, ¿y si el pueblo no me hace caso? Jehová le dio una prueba para mostrar que lo ayudaría. Le dijo que tirara su bastón al suelo, y cuando lo hizo, el bastón se convirtió en una serpiente. Luego, Moisés agarró la serpiente por la cola y se convirtió otra vez en un bastón. Entonces Jehová le explicó, cuando hagas este milagro, demostrarás que yo te envié. Pero Moisés siguió diciendo, no soy muy bueno hablando delante de la gente. Jehová le prometió, yo te diré lo que debes decir, y además enviaré a tu hermano Aarón para que te ayude. Ahora
que Moisés sabía que Jehová lo iba a ayudar, regresó, regresó a Egipto y se llevó a su esposa y a sus hijos. Muy bien, ahora mire, vamos a ver las preguntas. ¿Qué vio Moisés cuando estaba ubicado o cuidando sus ovejas? Mire, fue muy interesante porque él vio algo increíble. Un arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Cuando Moisés se acercó a ver qué pasaba, oyó una voz que salía del arbusto. Y era Jehová, que por medio de un ángel le estaba dando las instrucciones que tenía para con Moisés y que llevara a cabo esa orden. Muy bien. Ahora bien, dice la siguiente pregunta. ¿Qué le pidió Jehová a Moisés que hiciera? La voz le explicó: he visto que los israelitas están sufriendo. Voy a rescatarlos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena. Y quiero que tú saques a mi pueblo. Mire, qué interesante es, porque efectivamente el pueblo de Israel creció mucho. Una vez muerto José y Jacob, nació un nuevo faraón que no se acordó del pacto que tenía con ellos y los empezó a maltratar y a utilizarlos como esclavos. Así es que ahora Jehová le dice que saque a su pueblo de Egipto. Es muy interesante todo esto, porque efectivamente era el pueblo de Jehová y no tenía por qué estar ya en Egipto. Su propósito para estar ahí se había cumplido. Ahora bien, mire, ¿qué aprendemos de esta lección? Mire, de acuerdo a lo que menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 19, menciona lo siguiente: no se angustien pensando en lo que van a decir o cómo lo van a decir, porque cuando llegue el momento se les indicará lo que deben decir. Esto fue muy cierto debido a que Moisés no quería ir ante Faraón, no porque le tuviera miedo, sino porque en realidad él tenía un defecto al hablar. Y aún con todo y ello, le puso a su hermano Aarón para que hablara en lugar de él. Entonces, efectivamente, no hay que angustiarse por decir algo a favor de Jehová, como por ejemplo cuando están ante los tribunales los hermanos que han sido enjuiciados, porque en ese momento Jehová les dirá lo que tienen que decir. Qué excelente lección aprendemos de esto. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente lección. Esta es lección 19, las primeras 3 plagas. Bueno, debido a que el faraón no sabe lo que le va a ocurrir, Moisés y Aarón van con él para darle la instrucción que Jehová les había dado conforme a su pueblo. Y de aquí vamos a aprender cosas muy importantes. Vamos a comenzar. Los israelitas eran esclavos y los egipcios los obligaban a trabajar muy duro. Jehová envió a Moisés y a Aarón a darles este mensaje al faraón: deja que mi pueblo se vaya para que me adore en el desierto. El faraón era muy orgulloso y respondió: no me importa lo que diga Jehová. No voy a dejar que los israelitas se vayan. Después de eso, el faraón
los obligó a trabajar aún más duro. Pero Jehová le iba a dar una lección. ¿Qué hizo? Envió las 10 plagas a Egipto. Jehová le dijo a Moisés: el faraón no me hace caso. Por la mañana él estará en el río Nilo. Ve y dile que toda el agua del río se convertirá en sangre, porque no ha dejado que mi pueblo se vaya. Moisés obedeció y fue a ver al faraón. El faraón vio a Aarón golpear el Nilo con su bastón, y el agua se convirtió en sangre. El río empezó a oler mal. No se podía beber agua de él, y los peces murieron. Pero el faraón todavía no quería dejarlos ir al desierto. 7 días después, Jehová volvió a mandar a Moisés a darle un mensaje al faraón. Si no dejas salir a mi pueblo, Egipto se llenará de ranas. Como el faraón no hizo caso, Aarón levantó su bastón y todo el país se llenó de ranas. Había ranas en las casas de la gente, en sus camas, en sus platos de comida. Estaban por todas partes. El faraón le dijo a Moisés: pídele a Jehová que la plaga termine. Luego dejaré salir a los israelitas. Así que Jehová paró la plaga, y los egipcios hicieron muchos montones de ranas muertas. La tierra empezó a oler mal, pero de nuevo el faraón no dejó que el pueblo se fuera. Después, Jehová le dijo a Moisés que Aarón golpee el suelo con su bastón. Cuando lo haga, el polvo se convertirá en mosquitos. Y así fue. Por todos lados aparecieron mosquitos que picaban a la gente. Algunos egipcios le dijeron al faraón: esta plaga viene de Dios. Pero de todos modos, el faraón no dejó que los israelitas se marcharan. Bien, ahora, ¿cuáles son las preguntas que tenemos para esta lección? ¿Cuáles fueron las primeras 3 plagas? Bueno, la Biblia menciona lo siguiente. 1. El agua del río Nilo se convirtió en sangre, de tal forma que no pudieron beber de ella, y los peces que estaban en el río se murieron, de tal forma que hubo peste. 2. Egipto se llenó de ranas, y estas ranas estaban en todos lados, en sus casas, en sus camas y en sus platos de comidas. Así es que Faraón dijo que quitara las ranas y dejaré ir al pueblo, pero no lo hizo. Y como tercer plaga, Jehová hizo que el polvo se convirtiera en mosquitos. Estos mosquitos empezaron a picar a los egipcios y a salirles ronchas muy grandes, de tal forma que ellos dijeron: esta plaga viene de Dios. Ahora bien, la siguiente pregunta es esta: ¿por qué mandó Jehová estas plagas? Porque el faraón de Egipto maltrató a su pueblo y no dejó ir a su pueblo Israel para que lo adoraran. Mire, es muy interesante la lección, debido a que el faraón tuvo un corazón muy duro. Y entonces, debido a esa dureza de corazón,
Él decía que no iba a hacerlo. Cuando veía las cosas complicadas, entonces decía que sí lo iba a mandar, pero no lo hacía. Así es que con estas 3 primeras plagas podemos ver la dureza del corazón del faraón, que él pudo haber evitado llegar a todas las demás. Sin embargo, no lo hizo. Así es que Jehová le demostró su poder con 10 plagas. ¿Sabes cuáles son las siguientes 7? Bueno, es el momento en el que vamos a esperar a las siguientes lecciones. Y entonces vamos a ver qué podemos aprender de esto. Pero al menos en esta lección 19 podemos decir lo siguiente. De acuerdo a Jeremías 16:21, podemos aprender esto. Dice Jeremías 16:21 esto. Les haré conocer mi fuerza y poder, y tendrán que saber que mi nombre es Jehová. Así es que efectivamente podemos estar seguros que todos aquellos que se mofan de Jehová tendrán que saber con su fuerza y poder que Él es el Dios único y verdadero en todo el universo. Muy bien, hermanos, pues esto es lo que tenemos con relación a estas lecciones 18 y 19. Esperemos que saquemos de provecho lecciones importantes y, por supuesto, saber que el nombre de Dios verdadero es Jehová. Muy bien, le deseo que tenga buena tarde.